Me faltó cualquier cosita para terminar la sesión anterior cuando se fue la luz. Así que estábamos hablando de que el hombre sí tiene que rendirle cuentas a Dios. Y Dios sí la creó para que ella fuera su juez, en el sentido de que ella debe tomar juicios que sean piadosos, objetivos, pero no debe de ser ella justa, autojusticia, como fariseo, o juzgando su motivación, pero sí debe hacer juicios en cuanto a actitudes y comportamiento externo. Sí, está mal que les grite a los hijos con ira. También está mal que el hombre manipule por intimidación, y son juicios que toda mujer, todo cristiano debe hacer y tomar alguna decisión o algún acto con esto. El pecado es pecado. Estemos hablando de ira o de lujuria o de homicidio o de adulterio. Dios ha dado instrucciones muy claras. Y yo no creo que nosotros podemos arbitrariamente escoger cuáles vamos a considerar importantes o no. Algunos pecados son de tal magnitud que tienen que tratar con ellos inmediatamente, mientras que otros quizás se puede esperar con tiempo, pacientemente tratar con ellos. La esposa debe amar a Dios con todo su corazón, amar a su esposo y hablar la verdad con amor. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Qué cosa tan maravillosa lo que nos has dado. Y para los que te conocemos, tú nos has dado una hambre y sed de justicia. Y pido, Señor, que tú uses este material en las vidas de estas mujeres y en las vidas de esposas de otras que ellas puedan conocer, que ellas puedan enseñar, y que todo esto sea para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, voy a empezar de nuevo. Antes de que les comparta lo de esta sesión, quiero aclarar algunas cosas. Yo soy enfermera y yo he recibido la capacitación para ser consejera bíblica, y seguido las mujeres vienen a mí con preguntas sobre sexualidad o problemas sexuales, y entonces he aprendido a contestar sus preguntas. Así que yo voy a contestar las preguntas antes de que me las hagan. Así que espero que no diga nada yo ofensivo, pero en amor quiero decirles la verdad. Y luego, a su vez, quiero que ustedes puedan ir a contestar a otras cuando tengan preguntas y ayudarles. Vamos a orar antes de empezar esta sesión. Padre Celestial, tú eres nuestro Rey del cielo, y tú nos has dado el regalo de las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer. Te pido que me des sabiduría, que nuestros pensamientos sean puros y que tú seas honrado, y que tú uses esta plática para traerte gloria a ti mismo y ayudarnos a nosotros de una manera práctica.
aprender a mostrar amor a nuestros maridos en esta área, en el nombre de Cristo. Amén. Hace muchos años tuve la oportunidad de compartir en una iglesia en Haití. La iglesia haitiana era de Atlanta, y ahí todos hablaban francés, pero menos yo. Así es que yo tuve que tener a una intérprete. Era la primera vez que yo había dado un seminario con traductora, y había una mujer ahí que tenía muy poquito de haberse casado y estaba muy joven, quizás de 18, 19 años de edad. Y entonces yo di esta sesión y llegué más o menos a la mitad y ella levantó la mano. ¿Ok? ¿Ahora sí? Ok, ya se oye mejor. A la mitad de la sesión, esta jovencita levantó la mano. A la mitad de esta sesión sobre el amor sexual, esta esposa joven levantó la mano y dijo: yo tengo una pregunta. Preguntó: ¿está bien tener relación sexual con tu marido a otra hora del día o solo en la noche cuando te vas a acostar? Y todas las mujeres se rieron. Y yo dije: a cualquier hora está bien. Y tenía una expresión sorprendida y se paró. Y ella dijo: pero discúlpeme, tengo que irme a casa. Y todas se soltaron riendo. Así que si alguna de ustedes se levanta y sale, yo ya sé a dónde van. Ahora, hemos estado hablando sobre ser esposas piadosas y ya hemos visto que la esposa debe escoger amar a su esposo, dejando a un lado su amargura y vistiéndose de perdón y de compasión, amando de una forma muy práctica. Pero otra manera en que que puede la esposa mostrar amor a su esposo es con la intimidad física. Ahora, la mayoría de los hombres tienen deseos muy fuertes físicamente y es muy difícil para ellos pensar en cualquier otra cosa cuando tienen ese deseo. Dios sabía eso y por eso ha dado instrucción a las esposas de que se satisfagan esos deseos de los hombres, de los esposos, para que él no sea tentado a tener pensamientos o acciones de inmoralidad. Ahora, un hombre que es inmoral, él no tiene ningún pretexto delante de Dios. Pero nosotros queremos como esposas, queremos que sea lo más fácil o lo mejor para nuestros maridos, para que ellos no tengan esa lucha con tentación. De hecho, queremos que nuestros esposos estén tan satisfechos que aunque otra mujer trate de seducirlo, él ni siquiera va a sentirse tentado. En Proverbios 25, versículos 18 y 19, explica esto: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esta palabra satisface quiere decir saciar por completo. O sea que él está tan saciado, tan lleno de su amor, que si otra mujer se le acerca, él diría: por favor, no, déjame en paz.
el apóstol Pablo nos dio más información y aún más instrucciones más explícitas. En 1 Corintios 7, versículos 2, 3 y 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, la esposa y el esposo deben de cumplir sus responsabilidades el uno con el otro. Ahora, esta es una área donde nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Así que ellos van a tener que ayudarnos en esta área. Este es un mandato divino, directo, y es una manera en que podemos mostrar amor a nuestros esposos y amor a Dios. Ahora, tenemos estas instrucciones en 1 Corintios 7, 2 a 5. Tener una relación íntima sexual con el marido debe de ser prioridad. Si es posible, la esposa quizás necesita acomodar su horario. Y si es que es imposible, en ese momento, ella puede darle un vale para más adelante, prometerle un tiempo específico, y no de aquí a 6 meses, tan pronto como se pueda, y hagan que valga la pena la espera. Sean creativas y sean responsivas, que haya respuesta. Haz que sea tu prioridad. Si es posible, acomoda tu horario. Si es imposible esto, dale un vale por un tiempo específico y sé creativa. Ahora, a veces una esposa dirá, pues no estoy de humor. La mayoría de las mujeres no están de humor, para empezar. Los hombres, los esposos, están inmediatamente de humor. Y yo le digo a ella que la mejor manera en que tú te relajes y disfrutes esto es concentrarte en complacerlo a él. Si estás pensando en que no estás de humor, no vas a querer hacer esto. Así que concéntrate en lo que a él le agrada, y concéntrate en eso. Ahora, la mayoría de las veces, si una esposa hace esto, con el tiempo va a llegar a estar de humor. Pero aun cuando no lo esté, ella puede mostrar su amor dándole placer a su esposo. Y también cumplir con el mandato bíblico. Ahora, una de las cosas que ella necesita hacer es enseñarle a su esposo a ser buen amante con ella. Hay un consejero bíblico que se llama Wayne Mack, y es un hermano mayor, y yo lo he escuchado a él decir, porque él y su esposa han estado casados durante muchos años, y dice que mi esposa ha estado rascándome la espalda durante muchos años, y es tiempo que todavía no da con el punto que me gusta a mí la primera vez. Y él dice, un poquito más para acá, más arriba, más abajo. No, eso está muy fuerte, o dale más fuerte.
él está comunicándose con ella, como aún rascarle la espalda. Nosotros necesitamos decirles a nuestros maridos y mostrarles, tomar la mano de él y guiarlo al punto ideal. Y dile si es demasiado tosco, si necesita ser un poquito más fuerte o firme. Su toque. Esta es tu responsabilidad. Yo creo que la mayoría de las esposas creen que los maridos son expertos en esto. ¿Saben qué? No lo son. Y tampoco lo somos nosotros. Así que necesitamos aprender juntos a hacer esto. Hay un muy buen libro que está en español, que por el doctor Ed Wheat, y el título del libro es El placer sexual ordenado por Dios. Sé de un hermano que es un consejero bíblico en Estados Unidos. Cuando un matrimonio cuando se va a llevar a cabo, cuando una pareja se va a casar, el día de la boda, él les da un ejemplar de este libro y les dice, guárdenlo por ahí en su maleta y cuando se vayan de luna de miel, sáquenlo y todos los días lean una parte de este libro, el uno al otro, en voz alta. Eso te ayudará a sobreponerte a la vergüenza de hablar de este tema, a la pena, y te ayudará a usar los términos correctos. Y luego también puedes practicar. Y yo pensé, qué buena idea. Eso es algo que ustedes pueden hacer prácticamente, aun cuando ya tengan muchos años casados. Si ustedes creen que necesitan ayuda en esta área, es un buen instructivo, un manual muy bueno. El doctor Wheat, creo que ya falleció, pero era un hombre muy buen cristiano y logró bastante en sus escritos. El punto número 6 que tenemos ahí en la hoja, el sexo con su esposo es algo que ella debería disfrutar y anticiparse en pedirlo. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Y ahora lo que yo quiero hacer es darles 6 principios básicos. Estos principios fueron adaptados de un libro de Wayne Mack. Y el primer punto es: el sexo dentro del matrimonio es santo y es bueno. Hebreos 13:4 dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y el lecho sin mancilla. Ahora, ¿saben que Dios es el que nos ha dado el regalo del sexo? Y cuando Él creó el mundo y creó a Adán y a Eva, y ellos empezaron a vivir juntos como marido y mujer, en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El sexo no era pecaminoso, era santo y bueno. Y cuando dos cristianos aman a Dios y se aman el uno al otro, y están mostrando fidelidad en esta manera, entonces el sexo es bueno y santo. De ninguna manera es algo sucio o malo, pecaminoso, y debemos de tener una actitud sana hacia el sexo. Un lecho o el sexo dentro del matrimonio es bueno y santo. Se da por sentado que va a haber placer y que no es pecaminoso. ¿Ok? ¿Sí se oye?
Bueno, vamos a ver si esto es mejor. ¿Ok? Se da por sentado que en el sexo debe haber placer y que no es pecaminoso. Ahora, cada cónyuge tiene responsabilidad de cumplir con la pareja y deben de estar satisfechos. El sexo no es solamente para procrear hijos, pero también para dar placer. Es parte de la unidad de este matrimonio. Cuando mi hija, poquito antes de casarse, el placer se da por sentado en sexo y no es pecaminoso. En 1 Corintios 7 nos dice que debemos de cumplir con las responsabilidades que tenemos hacia el cónyuge. Y luego el siguiente punto. La esposa debe de ser orientada hacia otros y no autoorientada. No autoorientada, no para sí misma. Sus pensamientos deben de ser, ¿cómo puedo mostrar placer para él? ¿Cómo puedo darle a él placer? Pero ahora recuerden que parte de su placer es que tú tengas placer. Así es que muestra tu entusiasmo en el proceso. Ahora, la masturbación sí es pecaminoso, porque es algo para auto satisfacer y pone el enfoque en uno mismo. Así es que es para el placer del otro. Ok, dijimos que debe de ser orientada hacia otros y no autoorientada. Y el siguiente punto, las relaciones sexuales deben de ser cotidianas, regulares y continuas. Ya me acordé de la historia que les estaba platicando. Mi hija invitó a su amiga a la casa y su amiga era una nueva esposa y la amiga estaba pintándole las uñas a mi hija para la boda. Y las dos me dijeron, oye, mamá, ven acá. Entonces yo entré ahí y les dije, ¿de qué se trata? Nosotros y ellas dijeron, queremos algunos tips, algunas ayudas. Y dije, ¿consejos sobre qué? Y nadie contestó. Ninguna de las muchachas me volteaba a ver. Y entonces Ana dijo, ¿tú sabes sobre qué? Entonces yo dije, ¿quieren que platiquemos algo sobre el sexo? Y ellas dijeron que sí. Entonces les di algunos consejos. Ahora, por lo general, algunas mujeres después de esta sesión dicen, bueno, también denme consejos. Todos los consejos que yo conozco están en mi libro. Ahora, no hay reglas en cuanto a cuántas veces por semana van a tener relaciones íntimas, pero sí debe de ser lo suficiente seguido que ninguno de los dos está experimentando frustración o sean tentados. Las relaciones sexuales deben de ser regulares y continuas. Y el siguiente punto es que la mujer nunca debe de negociar con su marido por favores que ella quiere. O sea, que la mujer la esposa no debe decir, bueno, yo voy a hacer esto por ti, pero me tienes que comprar esto a cambio. No, es incondicional este amor. Ahora, la esposa, la mujer que hace esto tiene un motivo muy egoísta. Y
cuando hace esto, está tratando más bien al esposo como un niño que como un esposo, tratando de manipularlo. Y el siguiente punto, las relaciones sexuales deben ser iguales y recíprocas. Yo he tenido muchas esposas que me han dicho, mi esposo no tiene ningún interés en el sexo. Y ahora esto me sorprende, porque yo hubiera pensado que sería al contrario, al revés. Y a veces sí, los maridos son todo lo contrario. Pero los que no tienen ningún interés y pueden quizás pasar semanas o meses, ellos están pecando. Y recuerdo en una ocasión una mujer en especial que me dijo esto y dijo, esto me lastima mucho porque creo que no me desea. Y yo le dije, ¿hay alguna razón médica de salud por la cual él no puede tener esta relación íntima? Y ella dijo, no, porque hay ocasiones que con ciertos medicamentos o por la edad hay una buena razón. Pero aun cuando haya esta razón médica, todavía él puede traer a su esposa al clímax y darle a ella satisfacción. Pero después de que yo hablé con esta esposa y descubrí que no había ningún problema físico, yo sabía que su esposo era cristiano y yo le dije, bueno, vas a tener que acercarte a él y decirle que está pecando. Y muéstrale este versículo de 1 Corintios 7 y dile que va a necesitar arrepentirse. Y va a tener que sufrir por causa de la justicia. No sé si él pensó que esto era algo gracioso, pero yo sí. Sea el esposo o la esposa deben de tener completa libertad para iniciar estas relaciones íntimas. Y a veces el hombre lo hace más, pero la esposa no hay ningún problema porque ella toma iniciativa. Ambos deben de ser razonables, considerados el uno del otro. Ahora, esta idea de que todo se vale debe de ser siempre y cuando los dos estén completamente de acuerdo y que sea mutuamente placentero y que no sea ofensivo para el otro. Ahora, hay algunas excepciones y esto incluiría cualquier cosa que es pecaminoso. Por ejemplo, expresando fantasías sexuales de otra persona, sí sería pecado. Viendo la pornografía o viendo revistas pornográficas. Penetración anal es un pecado. Y no solo eso, creo que nunca he conocido a alguna mujer que ha participado en eso y que haya experimentado placer con eso. Ahora, es algo feo esto. Y ahora hay algunos hombres que no saben que esto es pecaminoso y que no atrae, y sobre todo si han sido expuestos a la pornografía, ellos quizás lo deseen. Pero es pecaminoso y quizás hasta doloroso y no hay mucho saludable ahí, puede dañar mucho a la mujer, a la esposa. Nada pecaminoso, pero que sea mutuamente placentero y que los dos estén de acuerdo y que no sea ofensivo al otro. Tener estas relaciones sexuales
Es apropiado a cualquier hora, no solo en la noche, como ya lo mencioné antes, con respecto a esta novia joven. Es aceptable y a veces de preferencia para el placer de la esposa, que cada uno llegue al clímax sexual por estimulación manual y también por penetración. ¿Sí? ¿Ven? Les dije que yo era una enfermera. Especialmente para las mujeres. Es muy placentero para ella. Así es que necesitan enseñarle a sus esposos acerca de esto. Ahora, hay ocasiones en que la mujer no puede tener penetración. A veces en su avanzada ya su embarazo, el doctor le dice ya no. O si está durante su tiempo de su periodo menstrual. Pero eso no quiere decir que tenemos que completamente abstenernos. Ahora, Dios nos dice que amemos a nuestras esposas. Y antier hablamos sobre cómo podemos aliviar la amargura de nuestro corazón. Hablamos de cómo debemos de vestirnos de amor. Y una manera en que podemos hacer esto es satisfaciendo los deseos físicos de nuestro esposo. Aun cuando no estés de humor, puedes prepararte, concentrarte en agradarle a él, y es una manera en que podemos mostrar un amor increíble al esposo. Es como podemos darle bendición. Necesitamos empezar a hacer las cosas amorosas que Dios nos ha mandado hacer. Recuerden en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, el Señor está escribiendo a la iglesia de Éfeso y dice: esto tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y él dice: arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Recuerden en esos momentos en que ustedes estaban completamente enamoradas de sus esposos y no podían esperar que él llegara del trabajo. Y las cosas dulces que hacías y que le decías a él. Recuerda, regresa a eso y hazlo nuevamente. Déjenme concluir esto para decir que hay 3 formas para que la esposa recupere el amor para su esposo. Una es que se arrepienta de su amargura. ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es la emoción que ustedes sienten cuando hay amargura? El dolor, la herida. Y en vez de eso, vístanse de amor. Y luego que haya respuesta físicamente a él. Y luego hay que terminar con qué debería ella hacer si ella realmente ha perdido su primer amor. Ella necesita arrepentirse y hacer las cosas que ella hacía al principio. Ahora, creo que tenemos un poquito de tiempo todavía. Y sí vamos a tomar un descanso, pero antes de hacerlo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si tienen una pregunta, pueden venir aquí a
al micrófono. No hay problema, pueden pasar, no vamos a fijarnos. The church where I'm from, there's a couple, and they've been married for a while, and the man has been in counseling, and his wife is not. Obviamente esta mujer es muy egoísta. Sí, le haría varias preguntas. Yo le preguntaría, ¿hay algo que él hace que te ofende en esta relación íntima sexual? Y luego podríamos hablar sobre esto, porque puede ser el caso. Y yo le preguntaría, ¿es doloroso para ti? Y si este es el caso, entonces la mandaría con un médico para que la revisara. Pero muchas veces, si la mujer, la esposa, no recibe este placer sexual, entonces la penetración sí es dolorosa. Y luego yo le haría un dibujo de la anatomía física de la mujer y mostrarle justo los puntos, explicándole cómo es responsabilidad de ella enseñarle a su esposo. Y eso sería parte de su tarea. Y yo le daría estos principios bíblicos, pero en última instancia, si ella no se arrepiente, entonces su esposo tendría que proceder con la disciplina de la iglesia. Y yo creo que esto se aplicaría a la esposa que se niega al esposo, o si el esposo se le niega a ella. Es difícil. Pero si ella no está concentrándose en agradarle a él, es quizás lo que está sucediendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo recuerdo hace mucho tiempo haberle preguntado a mi mamá acerca de la menopausia, y yo pensé que su experiencia sería tal vez mi experiencia. Y ella me dijo, ahora, esto fue su experiencia de ella acerca de la menopausia. Ella dijo, pues tuve algunos bochornos. Despertaba yo de noche estando empapada en sudor, pero no fue gran cosa. Y yo dije, qué bueno, eso me va a pasar a mí. Esa fue mi experiencia también. Ahora las cosas cambian después de llegar a la menopausia, que la edad promedio es 52. Uno de los cambios maravillosos es que ya no estás sangrando. Para mí eso fue una bendición. Hay una forma natural, que quizás que de forma natural ya no tienes tanto interés en el sexo. Por lo general, para cuando tu marido y tú lleguen a esa edad, él también va en descenso. Y si no ha llegado a ese punto, pues pedirle al Señor que lo detenga tantito, pero hay maneras en que pueden continuar teniendo relaciones íntimas. Y quizás se tengan que adaptar un poquito, pero no es algo que debamos temer.
Y si hay problema con irritación, hay cremas, hay medicamentos que el doctor puede dar para detener eso. Yo creo que necesitamos darle gracias a Dios por los cambios que suceden y no preocuparnos demasiado. Y si hay algún problema físico, pues ir con el ginecólogo y hay que pedir ayuda, crema, medicina o alguna cosa para tratar con el problema. He escuchado a mujeres que me han dicho, ay, pues ahora que ya estoy pasando por la menopausia, no me siento bien. Pero esa no fue mi experiencia. Yo me siento mejor. Sí tenía migraña, tuve un tiempo migrañas y con la menopausia desaparecieron. Y dije yo, esto es formidable. Después de la menopausia, pues las hormonas son menos, pero hay un equilibrio. Ahora, los doctores acostumbraban dar pastillas hormonales que mantenían el nivel de estrógeno al mismo nivel antes de llegar a la menopausia. Pero ahora han descubierto que hay un incremento en las posibilidades de cáncer de uterino o de mama. Entonces ahora ya no tan fácilmente están recetando esto. Sí hay mujeres que tienen problemas emotivos durante la menopausia. Y yo diría que casi todas ellas tuvieron problemas con esos mismos problemas emotivos antes de la menopausia. Si eres una persona nerviosa, que se preocupa mucho, que tiene mucha ansiedad, probablemente al pasar por la menopausia va a incrementar eso, cuando menos temporalmente. Eres una persona que sientes mucha lástima por ti misma, que pasa mucho tiempo deprimida, triste. Entonces, cuando tengas esos cambios hormonales, entonces vas a estar triste, cabizbaja todo el tiempo, al menos provisionalmente. Y si eres una persona fácilmente frustrada, irritada, es como te sientes cuando hay ira, entonces a lo mejor te vuelves loca cuando llegues a la menopausia. Quizás como te sientas cuando estás en ese periodo antes de reglar, de menstruar. Aquí lo importante es esto: ama a Dios, honra a Dios. Sé como aquella esposa excelente que se reía del porvenir. Y yo pienso que la vida común, ordinaria del cristiano debe de ser todos los días de gozo, que la paz del Señor reine en tu corazón. Y si eso no está sucediendo, entonces necesitas estudiar lo que dice la Biblia al respecto. Consíguete unos buenos libros para leer, para estudiar. Y por la gracia de Dios, Él puede cambiar tu carácter, tu personalidad. Y entonces puede ser como mi madre, que solo tuvo unos cuantos bochornos y luego estaba muy bien, perfectamente bien. No necesariamente es tan difícil como algunas personas lo pintan. Y para aquellos que si pudieran tener problemas emotivos durante ese tiempo, les puedo asegurar que antes de la menopausia también tenían problemas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por ese testimonio.
Nosotros decimos que los salmos son los tranquilizantes del Señor, de Dios. Y si te sientes estresada, nerviosa, con ansiedad, ve a los salmos y léelos en voz alta. Y eso te ayudará a concentrarte. Y luego, si tienes ansiedad por alguna cosa, entonces haz lo que te dice Filipenses 4, versículo 8, el versículo 6. Dice que por nada estéis afanosos, pero en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Un ruego es una petición con acción de gracias. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Así que cuando sientas ansiedad, cambia eso por una oración. En una ocasión, yo iba a salir muy temprano para ir a dar unas conferencias. Y mi mamá, mientras todavía vivía, tenía tendencias a preocuparse por mí. Yo soy hija única. Y yo tenía ya 50 y tantos cuando ella falleció. Y yo estoy segura que su último pensamiento era de que estoy tan sorprendida que todavía esté viva. Ella había estado preocupándose todos esos años porque yo me fuera a morir. Pero esa mañana me estaba preparando para ir al aeropuerto y sonó el teléfono. Contesté el teléfono y era mi mamá. Y ella dijo, no puedo dormir. Estoy tan preocupada porque tú te vas a subir ese avión. Yo sé que va a aterrizar, que va a tener un accidente. Y yo le dije, buenos días, mamá. Le dije, escúchame, te estás preocupando. Si es que ese avión tiene un accidente, y la mayoría no tienen accidentes, yo voy a estar con el Señor. Quiero que estés contenta por mí. Y quiero que confíes en Dios, que Él te va a dar gracia para pasar por esa situación. Pero no está sucediendo ahorita. Ella dijo, yo sabía que no podía hablar contigo sobre este asunto. Y le dije, regrésate a la cama y duerme, por favor. Y Dios mediante te veré dentro de unos días. Lo que ella debería de haber hecho era que, como ella estaba tan preocupada de que yo iba a morir, ella debería de haber cambiado eso en una oración. Señor, mi petición esa es la petición humilde. Y hubiera estado bien que dijera que Marta esté bien y que no le pase nada al avión. Sin embargo, tendría que haber agregado también que si eso es lo que te va a glorificar a ti, Señor, en mi vida. Y luego tendría que pensar ella algo por lo cual darle gracias a Dios. Podría decirle, gracias porque nos has permitido a Marta durante tantos años. Gracias por recordarme cuánto te necesito yo a ti, Señor. Así es que si tienen ustedes problema con ansiedad o algún ataque de pánico, voltéenlo, cámbienlo por una oración. La oración tiene dos partes. Mi petición es, pero debe de ser siempre para la gloria de Dios. Y la segunda parte es con acción de gracias, con gratitud. La preocupación, el temor es
lo principal con lo que nosotros tratamos como consejeros bíblicos, pero es un hábito muy malo. Yo recuerdo que cuando era niña y yo no conocía a Dios, no sé, se me ocurrió un día que mi mamá podría morir y me daba mucho temor, mucho miedo. Y creo que yo había visto la película Bambi y la mamá de Bambi muere en esa película. Y empecé a pensar, a meditar en eso. Y luego pensé, no, ni siquiera voy a pensarlo. Y entonces empecé a pensar en otras cosas. Así que no desarrollé de niña el mal hábito de preocuparme. Ahora, yo tenía otras debilidades pecaminosas, pero algunos de ustedes desde niñas han empezado a preocuparse. Pero no es demasiado tarde para corregir eso, pero les va a costar trabajo. Y yo recomiendo que cuando las mujeres empiezan a sentir ansiedad, anoten, escriban lo que están pensando. Y luego voltéenlo, cámbienlo por una oración a Dios, una petición. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta específica que tienen sobre esta sesión? Si una esposa llega a ustedes a comentarle una mujer que está recibiendo maltrato de su esposo, que se niega a tener sexo con ella, yo primeramente le preguntaría, ¿hay algo que tú estás haciendo que tú necesitas cambiar? A veces lo expreso de esta manera. Si yo le pudiera preguntar al Señor lo que Él piensa que tú necesitas hacer para cambiar, ¿qué diría Él? O tal vez le digo, oye, si yo pudiera preguntarle a tu marido en qué áreas necesitas cambiar, ¿qué diría? Y eso me daría algunas ideas de cómo ayudarle a sacar la viga de su propio ojo. Y luego, cómo se acerca a él, dependería mucho si es incrédulo o es creyente. Y sí hemos hablado de esto, un poquito ayer tratamos esto, que si es cristiano, ella debe ir con él con gentileza, en privado, y decirle, oye, estás pecando. Yo usaría 1 Corintios capítulo 7, leerle algunos de esos versículos, porque la palabra de Dios sí es viva y eficaz. Y yo le diría, amor, tienes que arrepentirte y tienes que buscar darle a Dios la gloria. Si no lo hace, entonces yo calmadamente haría lo que es el patrón que dio el Señor Jesús, traer a los testigos, y aún así no se arrepiente, entonces ir con el liderazgo de la iglesia para que ellos investiguen la situación y luego comunicarlo a la iglesia. Así estás haciendo todo lo que tú puedes, lo que está de tu parte hacer. Ahora, si es incrédulo, la iglesia aquí no tiene autoridad sobre él. Pero aún así puedes quitar la viga de tu propio ojo, pensar en lo que tú puedes cambiar y luego confrontarlo con amabilidad, con amor, con gentileza y decirle lo que estás haciendo no está bien. Apela a su conciencia para que él haga las cosas correctamente. Ella, no estoy segura que yo le aconsejaría que le siguiera rogando. Si sigue rehusándose, negándose el esposo, entonces yo pediría consejo de los líderes de alguna iglesia, sobre todo de sus esposas. Pero
yo trataría de aconsejarle vivir con él de una manera digna. Ahora vamos a una pregunta más. Cuando los esposos necesitan estar separados físicamente, quizás porque él está haciendo servicio militar y quizás lo manden a algún lugar lejos, o cualquiera que sea la razón, si es imposible que estén físicamente juntos durante ese tiempo, entonces van a necesitar mucho autocontrol. Es lo único que se puede hacer. Cualquier otra cosa sería pecaminoso. Pero en cuanto sea posible, necesitan verse, necesitan juntarse. Ahora, la separación es por cuestiones de negocio. ¿Hay alguna posibilidad de mudarse a donde está él? ¿Sí? Pero están mis hijos en la escuela. Creo que tu relación con tu esposo debe ser primero. Y si los hijos quieren continuar viviendo con ustedes, entonces deben de estar dispuestos a mudarse. Porque los hijos son algo temporal, es una relación que no siempre es permanente, pero no siempre vamos a estarlos cuidando, pero la relación de matrimonio es para siempre y debemos de darle prioridad, y si fuera posible yo estaría donde está mi esposo, y si los hijos quieren acompañarnos, bien, que se vayan, pero no dar preferencia a los hijos. Ok, vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos solamente, pararnos ahí en el lugar y luego continuar con nuestra última sesión.